Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Os escucho un poquito raro, de momento, pero lo vamos a mejorar seguro enseguida. No, llega con fuerza, pero que no sé si a lo mejor... Bueno, enseguida no os preocupéis vosotros ahí en Barcelona, que es de aquí, como decía, nos pasaba cuando estabais viendo la tele y de repente pues salía algo raro, en los tiempos es de allí. Es de ellos. Pues nada, esto es nuestro, no os preocupéis. Bueno, oye, que sí que hay una cosa que me tiene a mí un poquito preocupado, porque hay, no sé, yo creo que hace ya 2 o 3 días que no hablamos de la lista de Si Amanece Nos Vamos en Spotify. ¿Verdad? Cada vez que celebramos que hayamos llegado a los 6.500, 6.700, 6.000 no sé cuánto, decimos, la última vez que hicimos cuentas nos salía que a menos de 12 al día podríamos conseguir. Eso es. Ya la última era de menos de 10, pero estamos ahí un poquito, Es que poquito se nos encallados. olvida. Poquito encallados, pero bueno, eso seguro que lo remontamos enseguida. Ahora mismo 6.753 y de aquí al 12 de enero tenemos que llegar a 7.177. Es decir, que ahora nos sale una media llega. Sí, se llega, pero ahora ya no son 9, ya son como 10 personas y pico cada día, las necesarias. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Hombre, por favor. Ahora sí. ¿Cómo le gusta preguntárselo? Si no se lo pregunta a nadie... ¿Cómo le hubiera gustado trabajar en la teletienda, eh? Sí. ¿A que sí? Si no se lo pregunta a nadie, pues oye, ya no se va a quedar con las ganas. Adriana Morelos, ¿qué es lo que tienen que hacer los oyentes de Si Amanece? Tenéis que meteros en Spotify, tenéis que buscar la lista Si Amanece Nos Vamos, ¿vale? Es la lista que tiene el logo, el simbolito Sí. de la cadena SER, no hay pérdida. Hay no, otra pista, que es una lista que tiene 800 canciones, las otras, las réplicas, no llega ninguna de ellas a 800 canciones. no acepto imitaciones. No, y que tiene pues eso, unos 6.700 y pico seguidores. Eso es. Esa es la buena. Muy fácil, le dais ahí como un más, le dais a seguir, Bien, hacéis bien. un pantallazo, Bien, lo bien. enviáis a Si Amanece al email, siamanece@cadenaser.com. Esto lo tiene muy reciente Adriana Morelos porque lo ha hecho, ella lo hizo ayer. Claro. Casa de Herrero. Enviáis el pantallazo y Sí. ahí formáis parte del sorteo Vale. en el que conseguís un lote. Bueno, que la meiga de Adriana, el fraile de Luismi, que no lo hemos comentado, el fraile es verdad, Sí, el que predice el tiempo. que puede predecir el tiempo. ¿Has dicho el friki de Luismi? No, he dicho el fraile. El frailecillo. El frailecillo. Que el Sí, frailecillo la que fraile. levanta la mano, baja la mano, viene el anticiclón, viene la borrasca. Bueno, después le preguntamos un poquito más a Luismi a ver cómo funciona el artilugio este de tecnología punta. Ahora entiendo por qué no acierta nunca. Porque Que ya... es lo que utiliza. No, que va, hombre, si él utiliza, bueno, todo el proceso informatizado de modelos de aquí y de allá, de Paracuya, para, toda la tecnología puesta al alcance, toda la tecnología que le ofrece esta emisora puntera en eso, la cadena SER, para que él pueda ponderar toda la información y después traducírnosla para que la entendamos nosotros, como hará dentro de un ratito, como avance y después en la segunda hora. Bueno, que tenemos chocorretnos que había aportado una oyente, Sí, Ángela de Soria. Los mantecados de aceite y magdalenas de Miguel de Zaragoza. la meiga, la camiseta diseño de... ¿Cómo va lo de la camiseta, Edgarita? Pues ya ¿Cómo está. va? ¿Cómo Está va? al horno. De hecho, la primera estará ya recibiéndose. Ya. Está de camino que está recibiendo. Bueno, porque hay 2 camisetas de mensajetas con un diseño particular, específico de Con Si el Amanece. rostro de Roberto Sánchez. No, espero que no, es verdad. Esto no lo hemos validado nosotros aquí, ¿no? Ya, no he querido decir nada, pero Hemos me ha confiado. parecido un poco arriesgado. Hemos confiado Habéis demasiado. confiado demasiado, yo creo.
Yo no confío ni cuando Boca lo dijo Edgarita y le vamos a confiarle. Oye, pero que tú no nos has enviado diseño exclusivo y tal, pero que nos ha Se han pasado por encargado aquí. los chicos de Mensajero. Ya, bueno, claro, sí, chicos, pero que como es de diseño exclusivo de Si Amanece, dijimos, a ver, esto no pasa nada, ya nos hacemos cargo, la SER no va a pedir como tal, ni porque tenga la marca Si Amanece nos vamos, ni nada, no va a pedir ningún tipo de explicación sobre el copyright de esto, pero echarle un ojo al menos, ¿no? Sí. A ver cómo queda. Es que ahora me has asustado con lo de la jeta de Roberto Sánchez, ¿sabes? No había caído yo en eso. Bueno, ya lo veremos. Una camiseta muy particular, cuadro de Miquel Lejarza. Hombre, un Lejarza. Las violetas de Alfonso XIII, ¿no? Eran también, sí. ¿no? Sí. De Rosa Moreno. Correcto. Y el libro... Cómo leer la moda, también de Rosa Moreno. El cuadro de Miquel Lejarza, que el otro día, por cierto, pusimos en las redes para que veáis que es Amanecer, ¿no? Y es precioso. O la playa. Porque había uno que era Amanecer. Esta es la playa. Sí. Esta es la playa. No llega a ser el de autorretrato, que esa es su obra cumbre, bueno, pero claro, eso irá a un museo. Esto cuando lleguemos a 10.000. Claro. Cuando lleguemos a 10.000, igual una versión reducida, lo podemos convencer, ¿no? Una infografía del autorretrato, igual podemos. El fraile de Luis, bueno, y el asesino del sello, es verdad que también estaba. Vaya librón, ese es el mejor de todos. Sí, no has empezado todavía, pero sí. No, pero... Jolines, es que estoy acabando. Ya. No, si yo te entiendo, porque yo leo ¿Cuántos lentísimo. tienes acumulados de libros, yo, Roberto? No te puedo. O sea, yo abro uno. Cuando voy por la página 15, de repente me surge que me pide no sé quién que lea el libro para hacer una frase, estas cosas, para hacer un comentario en una revista de no sé qué, para escribir un prólogo. Entonces me leo ese y se me abre otra y así tengo 27. Pues yo tenía 3 así. Estaba leyendo uno. Sí. Tuve que presentar un libro la semana pasada, me lo leí en 3 días. ¿Verdad? Un libro de novela romántica de novela romántica, y además yo defendiendo la novela romántica, porque todo el mundo siempre dice que es el reggaetón de la literatura. No, esta es la noche, o sea, esta es la madrugada que El Faro, Mara Torres, ha tenido de invitada de gata parda ¿a quién? ¿Quién es la reina de corazones aquí de la que no quiero liarla. ¿Por qué? Porque yo creo que es Meghan Maxwell. Pues es Meghan Maxwell. Es Meghan Maxwell la que ha estado aquí. No. Dale, digo, yo sabía que ibas a decir Beta Coqueta y digo, ay, madre. No. Quiero decir, la que ha... Beta Coqueta es el nombre artístico. Sí, de la de... ahí. Venga, pero por favor. Laura, la serie. Que tiene una serie. Valeria. La serie Valeria, pero... ¿Cómo se llama la autora? Da igual, hasta... ¿Te parece el trivial? Hasta hace poco se llamaba Beta Coqueta. No, pero Beta Coqueta era Hoy Beta Croqueta, qué rico. Beta Coqueta era en redes sociales, pero parece mentira que ¿cómo se nos puede caer el nombre de la chiquita esta? De Beta Coqueta, por Elizabeth favor. Benavent. Elizabeth Benavent, hombre. Gracias. Claro. No, pero ha sido Meghan Maxwell, que ha vendido 10 millones de ejemplares de sus obras yo creo que la escritora, dicen Juan Gómez Jurado, Pérez Reverte, un tal Cervantes también, pero Meghan Maxwell en cantidad, yo creo que está ahí en esa línea, si no más. Bueno, a todo esto, que la trama, hablando de libros, la trama que tenemos pendiente es la de El hijo menor de la reina, no sé si os acordáis, una historia de Isaías Lafuente. Sí. Que se está haciendo bola, Juego de los ya tocaba decirlo. Bueno, ayer ya salió una pista que yo creo que nos va a encaminar por el... Yo creo que ya hacia el pórtico de la solución hoy mismo. Estaría muy bien resolverlo, porque mañana ya sabéis que hablamos de nuestras cosas de ficción con el autor del cuadro La Playa, con Miquel Lejarza. Y de cosas de ficción, de series, de cine, etcétera. Y así no nos queda pendiente hasta el lunes. Así que El hijo menor de la reina, ojalá se pueda resolver hoy. País remoto, mediados del siglo XX. La reina regente lo que hace es forzar, alargar su reinado. Ella está ocupando el trono hasta que el primogénito cumpla 18 años y pueda acceder a él. Pero tiene 3 hijos. Y la ley, aunque es muy clara en eso y tiene que ser el mayor, el primogénito, la reina, por lo que sea, piensa que no debería ser así, que quiere favorecer al menor. Y logra hacerlo. No cambia la Constitución, no cambia la ley, sino que hace una interpretación curiosa de la ley. Eso es lo que tenemos que averiguar, qué es lo que hace exactamente, si tiene algo que ver con cómo sea. Ya habíais preguntado, me parece que fue Edgarita, el que si a lo mejor el hijo mayor estaba un poco, era algo casquivano, ¿no? Más casquivano de lo que se podría esperar para alguien que tuviera que ostentar la corona. Ya. No, dijimos que no. Dijimos eso y otras cosas ayer. En el capítulo anterior...
¿El hijo mayor es desterrado? El hijo mayor no es desterrado. ¿La reina hace creer de alguna manera que el hijo grande es una niña? No, que no tiene que ver el sexo. Que si la reina hace creer que el hijo mayor está muerto. No. Que si lo consigue de manera legal. Claro, lo consigue de manera legal. Para eso elabora una nueva ley. Claro, la ley se puede interpretar de muchas maneras. Ella lo que logra es que se pueda interpretar de una forma para beneficiar al menor. ¿Alguno de los hijos ha tenido que ir a la guerra y por alguna herida, alguna incapacidad ya no puede gobernar? ¿Alguna herida o incapacidad pero vinculada con la guerra? Sí. ¿Por culpa de una guerra? No. ¿Manda envenenar a los hijos? No, no manda envenenar a los hijos. Pregunta Rubén si los dos hermanos mayores han nacido el 29 de febrero. No, Bueno. no. ¿Han rechazado voluntariamente la corona? No, no rechazan ellos voluntariamente la corona. Que si es posible que la reina demuestre de alguna manera que el primogénito no es su hijo biológico. Mira, esto no sé si se puede unir con la pregunta que hace Borja, si son hijos del mismo padre. Sí, son hijos del mismo padre. Biológicamente no hay ninguna duda sobre quiénes son los progenitores. ¿Declara como que los hijos tienen algún tipo de enfermedad? No, no declara eso. John Miquel dice que si los hijos están casados, carece de importancia. Que si hay un defecto de forma en cómo está escrita la Constitución. No, la Constitución está bien. No sé si es que a lo mejor intenta demostrar que no hay nadie al volante con el hijo grande. No, no es por eso. Puede ser que ella trate de demostrar que hay un defecto de fecha de nacimiento. Tiene que ver con eso. Pregunta aquí Neko si los mayores son siameses. No. Que si tiene que ver con algún cambio de calendario. No, no tiene que ver con el cambio de calendario. También estaba pensando que si podrían ser hermanos gemelos los mayores. Sí. Y pues la madre de alguna forma pues hizo saber que no sabía quién de los dos era el mayor. Ya. Y después ni para ti, ni para ti, para el otro. Ya. ¿Y con el padre puede tener algo que ver? No tiene nada que ver con el padre, no. Yo pensaba, al decir la Constitución que el mayor de los hijos, digo, pues la madre le da la vuelta y dice que el de mayor estatura. ¿Y el pequeño es más alto que el mayor? No, sí, es mayor de edad, es mayor de... La trampa no está por ahí. ¿Esa reina y esa familia son europeos? No tiene mucho peso, pero puede ser un país europeo. Hace mucho tiempo que no hacemos un trío, ¿no? Sí, sí, es un comentario que se hace habitualmente. Sí. Pero ni jugamos con tres tampoco. Aquí en Los Detectives no lo digo. Vamos a cansar, es que suena siempre fuerte, ¿eh? Siempre, o sea como sea, siempre cuando te dicen lo del trío suena... Sí. Virgulilla y tríos son las palabras de la semana. No, pero y si además os digo que tenemos como candidatos a la terna, al tridente, a Arco de Salamanca, a Vane de Madrid y Sergio de Granada, venga. ¿es para hacer trío o no es para hacer trío? Pedazo trío, ¿eh? Hombre, por favor, hombre. Es para que yo haya puesto todas mis esperanzas en que hoy se resuelve esta historia, ¿sí o no? Sí, total. Hombre, no. Con ese tridente seguro. Claro, y después de ver cómo os dije que ayer ya, de la primera vez que adelantamos solo la historia, ya llegó un mail con la resolución. Es verdad. Uno, como mínimo. Y si os digo que hoy ha llegado otro... Otro, y que exactamente con la respuesta. A ver, vamos a probarlo. Arco, Salamanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Oye, ¿tú crees que intuyes que puedes tener la solución para la historia? ¿Apostarías ya directamente incluso? No me la digas ahora si la tienes, pero ¿tú crees que la tienes incluso sin hacer pregunta o qué? Yo creo que no, pero entre los tres... Vale. ¿Tú crees que no? Vane de Madrid. Vane, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Lo mismo que Arco, te pregunto. ¿Crees que manejas una posible solución o no? Manejo una posible solución, pero no quiero que pecar de pero no lo decimos convencida, Vale, pero manejas una... Sí que maneja, sí. Una posible solución. Una posible solución que crees... Sí, pero y además, imagínate... está en multitarea porque además una posible solución... dime la clave que crees que te ha llevado a esa solución solo, ¿vale? La clave, una pregunta, algo que hubiera pasado por aquí, algo que hayas visto, sin decir la solución, pero una clave, una puertecita. ¿Qué es lo que crees que te ha llevado a ella? Ostras, es que a ver, el año de nacimiento. El año de nacimiento, vale. Sergio de Granada, ¿qué tal, Sergio?
Muy buenas, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, trío de oro hoy, ¿eh? Vamos. Trío de oro, Sergio. ¿Tú estás como Arco o como Vane? ¿Vienes a tantear, a preguntar con cierta esperanza, o como Vane que crees que ya tienes una solución? Pues, a ver, yo creo que tengo la solución. Ya. Y también tiene que ver con el año de nacimiento, como dice Vane, por darnos así una pista un poco... Sí, porque ayer Adriana hizo una pregunta. ¿Cuál? Y tú has hecho hincapié en el siglo XX. Sí, mediado el siglo XX. ¿Esta historia tú crees que podría haber pasado, por ejemplo, en 1947? Pues tranquilamente. Tranquilamente, vale. Vane, ¿tú crees que esta historia... Soy yo en lugar de ellos los que preguntan. Vane, ¿tú crees que esta historia podría haber ocurrido en 1947? Bueno, creo que no voy por ahí. Bien, pero podría. Podría. Vale. Arco, tú que eres el que menos maneja la posibilidad de que tengas la solución. ¿Tú crees que podría haber ocurrido en 1947, Arco? ¿Me puedes decir también un carece de importancia o no cuento con ello? Quiero decir, no os comprometáis. Yo tengo apuntado aquí en mis notas que podría haber ocurrido en 1941. 1941. Venga, va. Pues empecemos. Esto está interesante. Arco, el primero, en orden de llegada. Los 3 tenéis número para el sorteo de mañana. Vamos, Arco. Vale. ¿Son trillizos? Son trillizos. Esta es una pista. Pregunta de momento. La más formulada. Y que todavía... la más formulada en las redes sociales y que todavía no habíamos leído. Y que Isaías, en la versión original de su historia, ya daba como dato hecho. Es decir, que son trillizos. No sé si habíais caído todos en que al ser 3 hermanos podían ser trillizos. ¿Se hizo alguna pregunta sobre si sean gemelos? Los gemelos, los 2 primeros y tal. Trillizos, sí, correcto. Bueno, Arcos, sí son trillizos. Vane, ¿contabas tú con esa variable o no? Sí. Vale, venga, ¿cuál es tu pregunta entonces? Bueno, yo preguntaría si estaba Franco en el poder. Si estaba Franco en el poder. Sí. ¿Y si no hubiera estado Franco en el poder no podía ser? Solo te pregunto eso antes de responderte. Quiero que sea franca, ¿eh? Sí. This is our country religion. ¿Qué? No podría ser. No podría ser. Bueno, pues yo te digo que podría estar Franco todavía en el poder, pero que como estábamos además situándolo en mediados del siglo XX, también podría haberse desencadenado el hecho biológico, es decir, la muerte de Franco. Podría haber sido también posible. Bueno, no sé si te sirve esto. Vamos bien, Sergio de Granada. ¿Cuál es tu pregunta o tiras ya a rematar? A ver... ¿la reina tiene acceso al papel de empadronamiento? Carece de importancia. Carece de importancia. A mí con lo de 1941 me ha despistado un poquito, porque yo te diría que por ser fieles a la historia creo que es imposible que pueda ocurrir en 1941. Creo que es imposible, pero bueno, a ver, como estamos todavía en el primer disparo, segunda vuelta, Arco. Vale, al nacer los 3 a la vez, el último que nace entiendo que es el más pequeño, que sería el que ahora accedería al trono. Hubo un tiempo en el que esto fue MacGuffo que dice Luisby, en el que se entendía que si el menor que nacía en mellizos o en trillizos en realidad era el que primero había iniciado la gestación de forma embrionaria y por lo tanto era mayor. Eso no tiene ninguna validez jurídica, ninguna, es decir, que por ahí no va. El último que nace es el pequeño. El último que nace es el pequeño. Entonces, la pregunta directa sería, ¿nacen alrededor de las 12 de la noche? ¿Nacen alrededor de las 12 de la noche? No. Vale. No nacen alrededor de las 12 de la noche. Vane, te toca. ¿Tiene que ver con la ley de sucesión? Tiene que ver con la ley de sucesión. Lo único que deja claro es que el mayor es quien hereda. Y eso ya no tiene más que ver con eso. Sí.
la ley de sucesión de 1947 decía que Franco es que se ha centrado en España, elegir al sucesor. No tiene que haber, sino además país remoto, hemos dicho país remoto, mediado del siglo XX, país remoto, esto no tiene por qué haber ocurrido, país remoto e imaginario. País remoto e imaginario, pero donde podría haber ocurrido esto, tanto es así que una vez que alguien se dio cuenta de que eso podía ocurrir, se cambiaron y se matizaron las leyes en algunos países. Esto no llegó a ocurrir, pero podría haber ocurrido. Y ahora mismo está muy acotado por la ley. Es decir, no es porque pudiera elegir el jefe del Estado en ese momento Franco al sucesor. No fue por eso. Sergio, ahora una vez, ¿me explicas lo de 1941 y lo del acceso a las partidas de nacimiento o el registro de la reina? ¿Cómo va eso? ¿Que te lo explique? Sí. Era Arco, creo, ¿no? No, Sergio me parece... 1941 era yo. Ah, sí, eras tú. Sí, era Arco. Ah, vale. Entonces, sí, Sergio... Yo había dicho que si tenía acceso a lo que es el papel de empadronamiento para modificar la fecha o el día de nacimiento. No. ¿Tienes alguna otra pregunta entonces? Es que preguntándote a ti, entonces, me parece que Arco dijo lo de 1941 y por eso me había liado yo y no sabía muy bien qué ocurría en 1941 como para que la reina tuviera acceso. ¿Tienes una alternativa a esto, Sergio, entonces? Pues no, la verdad que de momento no. No. Venga, pues tercer intento por si acaso. Si alguien tiene, si no podéis pasar palabra, ya está. Arco, ¿tienes tú alguna? Sí. Vamos a ver, está mirando en 1947, dices que sucede en 1947. No. Lo que yo había dicho, alguien había, me parece que era, no sé quién había dicho lo de 1947, y yo he dicho, en 1947 creo que no podría ocurrir. Estoy casi seguro de que no podría ocurrir esto en 1947. Bien, yo directamente había pensado en 1941, pero se me desmonta bastante, porque no había escuchado una pregunta de ayer que acabo de escuchar en el resumen. Pero aún así voy a tirar por aquí a ver. Lo que yo había pensado es que sucedía en un país ortodoxo, en Rusia o en Grecia, por ejemplo, que en 1923 se cambió. No he escuchado de calendario juliano. No hay calendario, no hay cambio tampoco de calendario ni ortodoxo. No tiene que ver con la religión ni ningún cambio de calendario por religión o por cultura. Sí, lo he escuchado en el resumen. Ahora no lo había escuchado. Claro. No tiene que ver con eso. Bueno, Vane, ¿tienes alguna alternativa que no sea? Bueno, lo único que me quedaría por preguntar es si la madre cambia la identidad de los dos hijos. No cambió la identidad de los dos hijos. Y Sergio, ¿te queda a ti alguna por ahí? ¿En la gatera o no? Pues la verdad que no, porque estoy bastante atascado. Qué lástima. ¿Por dónde salir? Bueno, oye, que ha sido un placer. Yo creía que estábamos... Y nos hemos acercado, aunque no creáis, nos hemos acercado algo más a la solución. Porque han aparecido aquí algunas preguntas que han tenido un no como respuesta, pero que ya iban ayudándonos a avanzar en la solución. Tenéis un número cada uno para el sorteo de mañana. Muchas gracias por jugar. Suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Sí, número a los tres. Arco, Vane y Sergio. Bueno, y a Iván de Bilbao, si a lo mejor tiene la solución. ¿Tenéis alguna idea vosotros por ahí o no? No, nada. Estoy muy perdida, ¿eh? No. Sí, esto bloqueado, pero luego va a ser facilísimo. No, a ver, facilísima no. Queda demostrado. Ahora es como todas, es dar con la clave. Y una clave es muy de mirada lateral de Isaías Lafuente. Tan de mirada lateral que yo creo que a él se le ocurrió, por lo que después estuvimos hablando, antes de que a los legisladores de varios países se les hubiera ocurrido que cuando pasó esto, que ocurrió a partir de mediados del siglo XX, podría dar pie a lo que ocurre en esta historia. Y entonces acotaron la legislación. Iván de Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches, Si amanece nos vamos. ¿Te suena a ti un poco extravagante todo esto que estoy diciendo sin poder decir?
o te encaja en la idea que tengas tú de respuesta? No, se me ha ido un poco la idea que tenía yo. No. Pero bueno, vamos a probar lo mío, ya que lo que estoy pensando todo el día. Vamos a probar. No, yo estaba pensando si es importante saber el año exactamente de... No, el año no, pero, por ejemplo, yo creo que mediados del siglo XX avanzado la segunda parte del siglo XX. 1947 no lo veo. No creo que... En España, desde luego, no podría haber ocurrido. Y esto podría haber ocurrido también. Hemos dicho que España no, pero podría haber ocurrido en España. Avanzado en 1970 y largos, creo, a partir de ahí. ¿Y tiene algo que ver un doble sentido con la ley escrita de lo de... Doble sentido, no. El primogénito. Mira, lo del primogénito apuntan por aquí también algo. Dice, lo que busca la reina es un doble sentido con la palabra primogénito, diciendo que el pequeño es el primogénito por nacer génito en un año de número primo, por ejemplo 1973. No es eso. No es tan... por ahí vaya. Pues sí que lo siento, Iván. Bueno, oye, muchas gracias por intentarlo. No, muchas gracias. Un abrazo, Agur. Jolines. Hasta luego. Está complicado, ¿eh? Bueno, tenemos ya a nuestro fiscal, a Félix Martín. Ay, qué bien. ¿Cierto? Hombre, Félix. No sé. Hola, Félix, chicos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Enseguida Muy bien. abordamos la segunda parte del monstruo de Florencia y lo que ya nos prometiste, que es conectar la capacidad que pueden tener los true crimes, porque además, bueno, era una serie de ficción, no un true crime, pero basada en un hecho real y con una mirada muy particular, porque ponía el acento, el interés en las víctimas, no buscaba, por eso decíamos la semana pasada, aquí podemos hablar de cualquier cosa de la serie porque no vamos a hacer spoiler. Es más, porque es un caso que todavía queda abierto y no está resuelto, y que con esa mirada de precisión, con esa mirada respetuosa hacia las víctimas, un true crime, lo que nos vamos a preguntar hoy, lo que propone Félix es, ¿puede llegar a hacer cambiar el caso en los tribunales? Eso será dentro de un momento, pero antes tenemos el caso de los... Te pongo al corriente, Félix. Vale. País supuesto, mediado del siglo XX, a partir de 1970, para que sea coherente, como mínimo. Está en la corona, en el trono, una reina regente, porque tiene 3 hijos, ahora ya sabemos que son mellizos, y lo que dice claramente la constitución de ese país, la ley, es que el primogénito, el mayor, es el que tiene que reinar. Pero la reina tiene un ojito derecho, que es el menor, y hace lo posible, y lo consigue, sin cambiar la ley, para que sea el menor el que reine. Y en eso estamos. Vale. No puede, porque no hay ninguna razón para inhabilitar por cuestión, yo que sé, de enfermedad mental, de ningún tipo, a los otros dos, ¿eh? Vale. Estamos en eso. Un último intento hoy, porque es que... Sí, por favor. A ver, sí, Irene Toledo, si amanece nos vamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Irene. ¿Tú crees que tienes la solución o no? No, pero bueno. Vamos, a ver. Rapidito. Pues que el primero y el segundo estaban liados. Entre ellos. Estaban liados entre ellos. Claro. Ya. Hijo, pues sí. Hombre, entonces, si están liados, incesto. O reina uno o reina el otro. A ver qué cojones hacemos. Eso dijo la reina de la... se hablaba así. La reina era así. La reina lenguarán mal hablada. Qué señora, Perdón. Tronos, eso no es un qué obstáculo, vulgar, qué vulgar. No, dice, estos aquí, incesto, liados, la madre que... Venga. No fue por eso, Irene, no fue por eso. Venga, vale, bueno. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Es una lástima porque en el correo electrónico están disparando. Joder, venga, tengo una idea, pero no. ¿Tienes una idea? Sí, pero no la sé. ¿Cómo que no la sabes? ¿Te doy 2 minutos para que la...? Sí, venga. Nos damos 2 minutos y lo intentamos. Venga, va. 2 minutos más. Si amanece, nos vamos. Hacía días, hacía tiempo que no jugábamos a lo de las sintonías de series de los 80, porque esta es de serie de los 80, ¿no? Si no es primo lejano, es pariente cercano, algo así. Pariente cercano. Además siempre lo decían con una voz... Yo creo que lo grababan en el estudio de doblaje, veía a cualquiera de los actores, a veces el propio director de doblaje,
que sin música ni nada, se ponía ahí a pelo en el micro y ¡fama! Sí. Es verdad que da unos sustos. A mí me encanta la de Friends cuando es en castellano que grita ¡colegas! Sí, al principio, los primeros capítulos, era horrible. Colegas. ¡Colegas! Pero fue la primera temporada y muy pocos capítulos. Pero da un susto. ¡Colegas! Efectivamente, da un susto. Menos mal, ¿no? Que cambiaron esa traducción. ¡Fama! Sí, estás ahí. Menos mal que ya sabes más o menos cuándo va a entrar, ¿no? Sí, porque te da un susto. La serie. El hijo menor de la reina. Es el caso que tenemos. Sí. Oye, que un intento más. Un intento más. Ay, por favor. Están luchando aquí las dos escuelas del Se Amanece. Una que defiendo. Yo que digo, hombre, me gustaría acabar ya, cerrarlo, empezar de cero el lunes, domingo por la noche con Rosa Moreno. En cambio está la diablilla de Adriana Morelos que dice, no, que se quede abierta, así hay más interés el domingo. Entonces, claro, o sea, es... Telecinco y Televisión Española, ¿sabes? Un poco las dos. No, pero ¿qué hacemos entonces? Hombre, a ver, ¿qué decía el fiscal? Bueno, vale. ¿Qué decía el fiscal? Félix Martín, ¿qué hacemos? ¿Un detective más o lo dejamos para el domingo? Un detective más. Un detective, ya está. ¿Ves? Claro, aquí no vamos a impugnar la decisión. Ismael, Vigo, Si Amanece nos vamos. Si Amanece nos va. Ismael, ya. Bueno, a ver, te escuchamos con un hilillo ahí, pero a ver si es suficiente para que nos des la solución. ¿Qué crees tú? Por el cambio de hora. ¿Cómo que por el cambio de hora? Igual no está haciendo con el Morse. No. ¿Cómo es eso del cambio de hora? A ver, cuéntalo. Porque se atrasó la hora cuando nacieron. ¿Y? Es decir, antes ha preguntado si nacieron cerca de las 12. Me parece que era Vane. Dije, no. Pero es una de las preguntas que... Pero no es a las 12 de la noche, sino una noche de cambio de hora. Cuando a las... Nacieron cerca de las 3. Sí. Y el último que nació lo pusieron a las 2. Es decir, nace uno a las 2:40, por ejemplo. Otro a las 2:50. Y otro, teóricamente, a las 3:02. Pero... retorciendo la realidad, la reina puede apelar. Era a las 2:02. ¡Ey! Con lo fácil que era. Amigo. ¿Aplausicos? A ver, ¿os encaja o no os encaja? Sí, que encaja muchísimo. Tanto es así que ya está muy atada la ley para que eso no pueda ocurrir. ¿Ah, sí? Y que es biológicamente el último que nace, independientemente de la hora, para contemplar estos casos en los que no vaya a haber, de cara a herencias o lo que sea, a que biológicamente el primero que llega en tiempo real, no en el tiempo de horario oficial, sino en tiempo real, va a ser el mayor. Pero antes de que se acotara esto, podría haber ocurrido lo que se le ocurrió a Isaías Lafuente. Qué bueno. 2:40, 2:50, 3:02, pero las 3:02 no son las 3:02. Estas lagunillas a veces hay, ¿verdad? En la ley, Félix Martín. Estas lagunas son curiosas, interesantes. Totalmente. Entonces, ¿qué queréis? ¿Aplausicos o no? Aplausicos para Ismael. Y para todos aquellos los que escribieron, Diego fue el primero que nos lo escribió, pero la misma noche que planteamos Estamos pegadísimos nosotros aquí. Sí, la verdad que sí. Muy buena. Fatal. Bueno, oye, pues Ismael, menos mal que hemos tenido el hilo de voz de Ismael de comunicación para que nos dé la respuesta. Se lleva, claro, el premio del número para el sorteo de mañana. Ismael, ¿tú hace mucho, desde cuándo lo supiste? ¿Hace días que estás conviviendo? ¿Estás conviviendo con la solución, con el infierno de no poder contarla, o ha sido hoy? Ha sido hoy, desde que dijo lo de las 12. Lo de las 12 tú dijiste. Claro, a lo mejor 12 no, pero por ahí, por lo de la hora. Muy bien, Ismael, enhorabuena, muchas gracias. Venga, sí. Hasta luego, hasta ahora. Oye, hoy no hay cambio de hora, pero habrá que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Sobre el tiempo. Sí. Si llega la borrasca, si sigue haciendo de la suya la borrasca, si se ha ido. ¿Qué debemos tener en cuenta, Luis? Muy buenos días. Buenos días. Sin duda, hoy habrá que tener muy en cuenta el viento que va a soplar en gran parte del país. El viento. Sobre todo en el norte y en el oeste peninsular, también en Canarias y en las montañas, especialmente del Cantábrico, del Pirineo
o de Andalucía y Extremadura más de 100 kilómetros por hora en algún momento. También la lluvia en gran parte del oeste peninsular irá a más. Atención con las tormentas, por ejemplo, entre Huelva y Badajoz. Y también en el este de Canarias. Seguirá el ambiente muy cálido en el Cantábrico y el Mediterráneo. Y además... Y otra vez en estos momentos se están viendo algunas auroras boreales, si las nubes lo permiten, básicamente. Ahora. Y, como no, mirando hacia el norte, porque hemos tenido una tormenta solar muy potente hace 2 días. Y han llegado gran parte de esas partículas cargadas de ionización y geomagnetismo a nuestro planeta. Como hay tantas, se han soltado de los polos y por tanto se mueven hacia latitudes más bajas como la nuestra. Cuidado, ¿eh? Hay que decir que a simple vista cuesta mucho verlas, pero sí que con una buena cámara y sobre todo en un sitio muy oscuro, las inmediatas 2 horas se podrán ver en muchos sitios del país. ¿Y algo más? Y una curiosidad también, meteorológica en este caso, que se va a ver mucho hoy. Y es que mientras haga mucho viento, es difícil que llueva mucho. En el momento en que el viento encalma, es cuando se pone a llover a raudales. Bueno, viento, lluvia, tormenta solar, auroras boreales... Pues anda que no tenemos tela que cortar para la segunda hora. Y en esta, Juzgado de Guardia, ya ha saludado y muy despierto Félix Martín, fiscal. Bueno, en Juzgado de Guardia hoy volvemos a Italia, las colinas de la Toscana, donde entre 1968 y 1985 una pistola del calibre 22 cegó la vida de 8 parejas de enamorados. Los llamaban los crímenes del monstruo de Florencia. Asesinatos rituales, mutilaciones, errores judiciales... Y un miedo, Adriana, que convirtió el amor en peligro, ¿no? Sí, la semana pasada contamos aquí cómo empezó todo. La historia del pequeño Natalino Meles, aquel niño que llamó a una puerta en mitad de la noche tras ver morir asesinada a su madre en un coche. Hablamos también del falso culpable de Stefano Mele, del primer sospechoso, Pietro Pacciani, y una justicia que pareció perder la razón buscando un monstruo. Y hoy de entrada vamos a mirar más allá del sumario. Sí, porque medio siglo después el monstruo sigue vivo, no en los tribunales, sino en las pantallas y en nuestra memoria. Analizaremos hoy las 3 grandes teorías sobre su identidad, la forma en que aquel miedo cambió una sociedad entera, cómo las series True Crime, como The Jinx, The Keepers o El monstruo de Florencia, han convertido la justicia en relato. Vamos a hablar de asesinatos, de mitos, de documentales que reabren juicios y de los límites entre la verdad y el espectáculo. Así que Félix nos propone hoy un viaje de las colinas de la Toscana a las pantallas del mundo. Bueno, Félix, como decíamos la semana pasada, nos contaste que a día de hoy, noviembre del año 2025, a día de hoy todavía no se sabe quién o quiénes son los autores de aquellos terribles crímenes. Creo que apuntaste, acabamos así, ¿no?, a la existencia de 3 teorías. Empezamos por ahí, Félix, si te parece. A ver, 3 eran, ¿verdad? Efectivamente, como tú has dicho, nunca hubo una verdad definitiva. Por eso el caso sigue abierto a día de hoy en la justicia italiana. Pero eso no significa, efectivamente, que valga todo. Y efectivamente quedaron 3 grandes hipótesis sobre la mesa. La del asesino único, la de la banda de asesinos de mujeres y la famosa pista sarda. Si te parece, las vamos repasando. Sí, porque quedaron apuntadas. A ver, concretemos algo más sobre cada una de ellas. Comencemos por la del asesino único. Vale, esta teoría, chicos, sostiene que el autor era un solo hombre, solitario, metódico, con un buen conocimiento del terreno, observaba las parejas desde lejos, elegía el mejor momento y disparaba con una pistola Beteta calibre 22, siempre igual. Cómo mataba rápido al hombre y se ensañaba con la mujer. Esa repetición, ese ritual, apuntaba a una mente obsesiva, una mezcla entre frustración sexual y necesidad de control absoluto. Y ahí es donde está el dato más espeluznante, Félix, ¿no? Porque solo mutilaba a las mujeres. Exactamente, Adriana, nunca tocaba el cuerpo de los hombres. Esta diferencia nos dice mucho. Seguro que nos estará escuchando, nos escuchará nuestro amigo Luis María Planchat, el médico forense. Él asimismo se llama el médico forense de Juzgado de Guardia. Sí, ya os lo digo. Apasionadamente además, apasionadamente. Creo que lo está escribiendo ya en sus tarjetas. Exactamente. Pues tenemos que llamarle dentro de poco, que hace tiempo que no le traemos por aquí. Pues él seguro, si no me corregirá la próxima vez que intervenga, que nos diría que el asesino no mataba por placer, sino para castigar, para corregir a la mujer. Era una violencia simbólica, ¿no? Creo que es evidente que la mujer representaba para el asesino lo que éste deseaba y temía a la vez. Por eso se ha hablado siempre de que nos encontramos ante el perfil de un asesino misógino extremo. Claro, entonces en el fondo lo que hacía era castigar la libertad femenina.
Está claro, yo creo que eso la serie lo refleja bien también, que el asesino es un moralista enfermo, Adriana, efectivamente, un vengador del deseo, incapaz de aceptar la sexualidad ajena sin convertirla en pecado. Y eso curiosamente lo conecta con la Italia de su tiempo, una sociedad donde la libertad de las mujeres, mucha gente aún la seguía viendo como una amenaza. Vete preparando, porque se me está ocurriendo, Félix, que después, ya sé que hay 3 teorías abiertas, 3 no dejan de ser especulaciones, porque están en el terreno de la especulación, pero como te veo que has estudiado y te has metido tanto en el caso, te voy a preguntar cuál es la tuya, la favorita, pero de momento la segunda hipótesis, la del grupo de autores, ¿esa cómo se explicaría? Perfecto, y acepto tu envite, ¿eh? Bueno, es que no tienes otro remedio, claro, tenemos ahí un compromiso. Lo sabía. A ver, la del grupo de autores, ¿cuál sería? Vamos a la segunda. Según esta teoría, y también os preguntaré a vosotros qué pensáis, Vale. Los crímenes fueron obra de varios hombres mayores, obsesionados, todos ellos con el sexo y la violencia. Se habrían turnado para vigilar, huir o mover los cuerpos. Era la tesis que fue bautizada por el fiscal del momento, que conoció del asunto como la de los llamados compañeros de merienda. Compañeros de merienda, sí, textual, sí, compañeros de merienda. Efectivamente, pero nunca hubo pruebas sólidas. Ya me adelanto, parece más un guión perfecto para la prensa del momento, más que una teoría judicial seria. Ya, desde luego, viendo la serie es difícil llegar a esta conclusión y veo que tampoco a ti te acaba de convencer, a no ser que después nos sorprendas con algo. Pero, oye, la tercera, la pista sarda esta, que suena a la más conspiranoica, un poquito de novela, ¿no? Suena totalmente, pero fue real, ¿eh? Todo comenzó, si lo recordáis, lo hablamos un poco la semana pasada, porque el primer crimen, el de Barbara Locchi y Antonio Lobianco, tenía raíces en una comunidad de inmigrantes sardos. Su marido, el marido de la víctima, Stefano Mele, y parte de su familia eran sardos, eran de Cerdeña. Cuando él fue encarcelado y los asesinatos continuaron, la policía llegó a pensar que podían ser sus parientes, vengando la supuesta deshonra familiar. Durante años eso motivó que se hablara de un clan sardo vengador, una saga de honor rural trasladada a la Toscana. Pero en realidad, ¿qué es? En realidad es el ejemplo de un prejuicio clasista, culpar al de fuera, al que viene de lejos y es pobre porque no es uno de los nuestros. Ya. ¿A qué os suena de actualidad? Nos suena de actualidad teoría permanente, sí. Oye, entonces, a ver, primero te mojas tú, porque si nos vas a rebotar a nosotros ahora el marroncito nos gustaría primero saber qué es lo que tú, por tu experiencia, por lo que has estudiado del caso, ¿tú qué crees que pasó, Félix? Mirad, nosotros siempre en Fiscalía pensamos que en los casos de coautoría al final siempre alguien habla. Siempre alguien habla. Entonces, para que, fíjate, ya te digo hasta este argumento de piel, chicos. Mi opinión, con muchísima prudencia, es que hubo un asesino principal. Un hombre aparentemente normal que mataba impulsado por el deseo, el odio y la culpa. Que esto es probable que en alguno de los crímenes alguien pudo mirar para otro lado, alguien de su entorno que sospechara o que tuviera algo más que sospechas pero se callara, probablemente. Pero tanto como para atribuir la participación principal a más de uno, yo lo veo difícilmente posible. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, ¿alguien quiere llevarle la contraria aquí al señor fiscal o alguien tiene alguna teoría al respecto? Estás bastante de acuerdo. Sí, porque es una cosa... Es verdad que no es ahora, que es hace bastantes años y entonces no era tan... O sea, no quiero decir que fuera más común, sino que era más difícil que te pillaran, ¿no? Sí. Entonces... Sí, había menos medios. Bueno, incluso los primeros asesinatos, tened en cuenta que hasta los 80 y pico largos, y en Estados Unidos es cuando empiezan a cotejarse las pruebas de ADN, ¿no? Corrígeme si no es así. Sí, Félix, imagínate en Italia en 1968. ¿Alguna teoría al respecto también? No, yo es que simplemente por una cuestión del lenguaje, como hemos estado hablando desde el principio del monstruo de Florencia, en mi cabeza, efectivamente era siempre un asesino único. Un asesino único. Yo me voy a tirar un triple. Venga. Yo voy a decir que hay 2. Imitador. Pero imitador o pinchaos. No, imitador. Un imitador. Solo es uno el del primer asesinato en 1968. Es más, lo que pasa es que no voy a culpar a nadie, pero yo viendo la serie y quizá por la mente esta pervertida del contagio que tengo por la convivencia con los guionistas de Los Detectives,
diría que creo que sé, o sea, no sé quién fue el primero, pero creo que fue que sé quién fue quien le imitó después al primero. Anda. Y ya está. Creo que hay un trauma infantil ahí que a veces pone la cámara, la serie, a veces pone el acento, pero no acaba de entrar porque no se quiere comprometer. Vale. Es decir, uno del primer asesinato, que puede quedar traumatizado niño en ese momento, es que no sé qué ha sido de su vida después y por eso no. Pero vamos, si esto fuera una serie de ficción, yo diría que tal y como está planteado era eso. Pero claro, es una realidad y aquí no vamos a acusar a nadie, ni tampoco tenemos pruebas, ni más datos, ni se sigue la pista. E incluso por algún fotograma de la promo de la serie me daba la impresión de que querían poner el acento ahí, pero no lo sé, es, ya digo que solo una conjetura. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ya veremos. Oye, otro aspecto que la serie cuenta muy bien es cómo el miedo cambió la sociedad toscana, ¿eh? Eso también lo decíamos, Félix. Yo creo que probablemente es el aspecto más novedoso de la serie. ¿No? El eco de cómo los asesinatos transforman la vida cotidiana de los jóvenes, la forma de educar a los jóvenes, incluso de cómo tener sexo en los coches, ¿no? Los jóvenes dejan de sentirse libres, empiezan a sentirse vulnerables, hasta los curas lo decían en misa, ¿no? Volved pronto a casa que el diablo ronda los caminos. O sea, el miedo como pedagogía en este caso, ¿no? El asesinato no era más que castigar el pecado, en realidad. Claro, es perfecto, ¿no? Como herramienta, si evitas el pecado, evitas el crimen. El monstruo se convirtió en metáfora moral, en guardián del orden, en censor del deseo, ¿no? El asesino como mito del orden moral. Ya. Y eso por una parte. Y después estábamos comentándolo estos días también ahí en las reuniones, en la redacción. No sé si esto tiene algo que ver con el nacimiento de lo que después son como leyendas, monstruos, el hombre del saco. Quiero decir que hay asesinatos reales que originan después, y en el caso del monstruo de Florencia parece muy, muy claro, si existe una conexión entre los crímenes reales como tal y después la forma en la que la sociedad construye a sus monstruos, o sea, construye leyendas que socializan el miedo, que personifican hasta el mal, como te decía, en el hombre del saco, ¿no? Cuidado que viene el coco. No sé qué te parece, Félix. Me parece, chulísimo el tema ese. O sea, he pensado lo mismo, me puse a investigar. O sea, esto tiene que ver con lo del autoestopista, cómo hemos crecido los chicos de los 80 con esos miedos. No sé si os pasa igual, ¿no? Sí. Del autoestopista, ¿no? Y me pongo a investigar, ¿vale? Efectivamente, la sociedad construye leyendas para socializar el miedo a través de los crímenes reales. Entonces, voy a enlazarlo con lo del autoestopista. Y esto es lo que he investigado. A ver qué os parece. La leyenda del autoestopista nace en Estados Unidos en los años 50 como leyenda, como un cuento moral. No recojas a los extraños, no confíes en los desconocidos. Y sabéis, es una leyenda que nace en la parte rural de Estados Unidos, que se siente agredida contra la parte urbana de Estados Unidos. Pero en los años 70, con asesinos reales que hemos visto aquí, como Aileen Wuornos, ¿os acordáis? O Ted Bundy, ya hemos tratado en Juzgado de Guardia, la leyenda se vuelve realidad. Y ambas, la realidad y el mito, se retroalimentan, llevándose al cine incluso. ¿Qué pasa en Italia, en mi opinión? En Italia, el monstruo de Florencia no creó el mito del autoestopista porque ya estaba por las películas americanas, pero le da un cuerpo europeo. Lo hace rural, lo hace mediterráneo, lo hace católico, pero el mensaje era el mismo. No te apartes del camino, no confíes en el extraño, no hagas cosas que son un pecado para la sociedad. Por tanto, mi conclusión, chicos, es que el objetivo es el mismo. Usar el miedo real o figurado o aumentado como herramienta para el control social. Y después está la otra parte que también avanzábamos, volviendo a la serie, que está dando pie a que hablemos de todo esto, y que quedaba también apuntado aquí la semana pasada. Es una óptica muy interesante, porque, a ver, llama la atención cómo cambia el enfoque de esta serie en relación a otras, que no se centra en el asesino, sino que lo hace, sobre todo, pone el acento, la mirada en las víctimas, especialmente, Félix. Y esto es lo más valioso. Lo hemos tratado tangencialmente, Robert, lo hemos tratado varias veces aquí, ¿no? Durante años, pero vamos a enlazarlo con la serie. Durante años las familias son ignoradas o juzgadas y la serie la coloca en el centro, les devuelve una dignidad y un contexto, muestra sus duelos, los errores judiciales
y cómo eso les provoca efectos dañosos, la forma en que la sociedad les volvió a condenar con el silencio, y esto para mí es muy importante, porque también es justicia. La memoria bien contada no reabre heridas, las limpia, y eso es una cosa que en España todavía no lo hemos terminado de interiorizar, ni siquiera los operadores jurídicos. La justicia memorialística como forma de justicia restaurativa. Tenemos que tratar este asunto. ¿Sabes por qué, amigo mío? Porque esa justicia, la de la memoria, no es ni de izquierdas ni de derechas, es una justicia sin más. Ya, oye, sobre el tratamiento de esta manera, de esta peculiar e interesante manera, me estaba acordando de otro par de títulos, en este caso más, no son series de ficción, sino que es directamente el True Crime. Una es The Keepers. There were other people brought in, local business owners, politicians that were part of this network. I can testify that over 100 victims have been abused. Es una historia donde el centro tampoco es el crimen, sino la fuerza de quienes se atrevieron a romper el silencio, y lo que saca a colación un tema que decíamos que nos parece muy interesante. A ver, no obvio, y para que quede claro que Félix Martín es fiscal, y para muchos es el fiscal que se hizo también popular, tiene esta parte mediática, por haber participado en un True Crime que fue muy popular, el de la Guardia Urbana. Así que yo creo que en tu doble condición estás legitimado para poderme responder a esta duda que te planteo, que ya sé que es comprometida. Oye, ¿el True Crime puede ser también una herramienta o una herramienta de justicia, Félix? Sí, y el ejemplo que nos has puesto es perfecto. Ponemos en antecedentes a los oyentes, ¿vale? The Keepers cuenta el asesinato de una monja en Baltimore en 1969, relacionando con abusos en su escuela, y la investigación no la lleva la policía, sino sus antiguas alumnas, mujeres ya mayores, que deciden contar lo que la justicia calló o no supo ver. El resultado es extraordinario. El FBI reabre la causa, exhumó cuerpos, y gracias a eso miles de víctimas se atrevieron a hablar, porque cuando se da voz a quienes sufrieron, el crimen no es un espectáculo y se convierte en catarsis social. O sea, otra vez el factor de la historia contada desde el duelo, desde las víctimas, el duelo, no desde el morbo. Ahí está la clave. Y el futuro del True Crime, no el culto al asesino, esto lo hemos tratado tú y yo, ¿verdad? Sino la reparación de la víctima. Todo trabajo que parte de analizar el dolor de las personas debe mostrar obligatoriamente empatía y respeto a esas personas. Oye, pues me estoy acordando también, la que vamos a citar es de HBO, es la historia, un caso increíble, el caso de Robert Dust. Me llamaron de la centralita. De Jinx. Horas después. Me dijeron que un joven había encontrado lo que pensaban que era un torso, sin cabeza, ni brazos, sin piernas, solo el torso. Que este es un caso también alucinante, que no sé si nos sirve también para hacer algún comentario en la línea que estás haciendo, Félix. Perfecto. Lo repaso muy rápido, ¿vale? Dars, heredero multimillonario, acusado de 3 asesinatos y liberado durante años por falta de pruebas, hasta que grabando, es alucinante, una entrevista para el documental, olvida apagar el micrófono, chicos, y dijo, pensando que no quedaba registrado, los maté a todos, por supuesto. Y esa es la confesión. Total. La que hace cambiar todo, ¿no? Total. Ya. Alucinante. Ya. Y eso plantea otra pregunta también a lo mejor incómoda. ¿Una serie puede sustituir a la justicia, a un juez? Buf. Yo creo que esto sí que tiene mucho que hablar. Y yo creo que esto merece hasta un juicio entero. Y aquí invoco a Sofía Vidal. Sofía Vidal, estás convocada. Sofía Vidal es un personaje que se inventó Félix, que era aquella portavoz de un think tank, ¿no? De extrema derecha, para entendernos, ¿no? ¿Y le quieres plantear a ella un debate sobre esto? Sí. Bueno, que en realidad es así ella. O sea que... Es papel que interpreta muy bien Laura Martínez, además lo interpreta prácticamente desde las antípodas de ese personaje, con lo cual tiene mayor valía. Sí, el felpudito también, sí. Oye, pero ¿y qué tendrían en común todos estos casos de los que hemos hablado, Félix? El poder del relato, chicos. Todos demuestran que una historia puede ser más fuerte que una sentencia. ¿Qué quiere decir con esto? Si se cuenta con ética, sirve a la justicia. Si se cuenta con morbo, la destruye. Y aquí la justicia tiene un papel muy importante por ello. Y entonces sería el relato, Félix, como una segunda oportunidad.
Efectivamente, el buen true crime no busca culpables, busca conciencia. El mal true crime convierte el dolor ajeno en espectáculo. Por eso hay que vigilar cómo se cuentan los crímenes, porque cada palabra es una posible condena, una posible absolución. Es una responsabilidad vuestra de los periodistas y es también una responsabilidad nuestra de los juristas. Esforzarnos en nuestro trabajo por dar respuesta a los hechos y consuelo a las víctimas y alertar de los intentos de intoxicación de la opinión pública. Y convocar a Sofía Vidal también para un próximo debate. Ella, bueno, desde el otro lado de la pecera, que diría el clásico, yo creo que ha expresado de forma bastante ostentosa su alegría. Estaba a punto de ponerse de pie en la mesa de Pablo González. Nuestra Vita Aquiles. Sí, pues la semana que viene, chicos, si queréis. Muy bien, pues cuando guste usted, señor fiscal Félix Martín, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo y lo que seguiremos aprendiendo la próxima semana. Un abrazo. Abrazo enorme, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.